castigo la permanencia en un lugar donde se activa el coraje de los pensamientos, de los sueños que imaginan libertad y que estallan en palabras con sentidos difusos, que se hacen carne y se hacen miel, se hace fuego en la noche helada que pretende silenciar las almas. Cuando recién comienza el juego o termina. La Siberia. Un refugio entre tanta oscuridad. 2:19 minutos, unos 15 grados aproximadamente, un poquitito menos en Berisso, 15 en La Plata y en Ringuelet. En Ringuelet está Martín Luna, ya como habrán escuchado ustedes, metiéndole un matecito después de tanto hablar. Yo me tomé un té, estoy en Berisso, Juan Natales en la radio. ¿Se habrá tomado un mate? ¿Estará tomando mate Juan Natales? Sí, supongo que sí. Y ahí vamos. Gracias a ustedes que andan por allí. Quiero completar la data esta de lo que hablábamos, que mañana, hoy ya, al mediodía, se realiza una marcha contra el gatillo fácil en 7:50. Desaparecido en el partido de Villarino por la policía bonaerense, juicio y castigo a los responsables de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Marcha contra el gatillo fácil y la represión estatal será, dicen, aclaran los organizadores, con barbijo y tratando de mantener la distancia. Bueno, lo convoca el colectivo contra el gatillo fácil al mediodía en 7:50. Eso para completar esa data y gracias a los que se comunican, insisto, 221-438-9235. Tengo también que agradecer a Leo que nos ha escrito por allí, Aquí está, temazo de Silvio, es del disco Rodríguez de 1994. Gracias por estar, amigos, nos dice Leo. Gracias, Leo, por engancharte, y a todos ustedes los que están por allí. Insisto, tienen La Siberia, un nuevo programa de radio en el Facebook, o tienen el WhatsApp que es 221-438-9235. Por ahí andamos. Segundo termo de mate que se clava Juan Natales. Mire si ahí estamos, todos con las infusiones. Camilo, que se hizo un mate cocido. Le mandamos un gran saludo y lo felicitamos a Camilo, que ha aprobado su examen de taekwondo y ya es cinturón verde. Vamos, que tenemos que nos defienda, Luna. Tenemos quien nos proteja de tanto que boqueamos acá. ¿Qué tal, Pascual? No sé, no es un dato menor, Ahí está, muy bien. Gracias a Andrea, que está por allí. Y también quiero mandar un saludo especial, que siempre se engancha y disfruta. Tenemos un oyente de Guatemala, esa se llama Corina Ramazzini, con ese apellido italiano, Ramazzini. Corina, muchas gracias, la verdad que es maravilloso. Y también así nos enteramos de cómo a veces las redes sirven, porque llega a nosotros a través del canal de YouTube del Sereno Siberiano y los posteos de tantos cuentos y textos y programas enteros muchas veces. Así que una guatemalteca accede aquí a la Siberia y estamos contentos de recibirle, le damos la bienvenida. Bien, quería hoy aprovechar estos 40 minutos que nos quedan, porque tratar de hablar. Tiene razón, Soledad, hoy es un poco la noche con Luna, y la noche especial con Luna de la que yo tanto hablo va a ser la semana que viene, y lo peor es que fue a pedido mío, pero mezclé todo. Mañana tenemos una emisión especial que haremos, que ya se enterarán, pero la verdad que estaba pensando, Luna, sin adelantar mucho, qué honor empezar el cumpleaños nosotros, ¿no? Ah, ¿vio? No lo había pensado de ese modo. Abrimos la tranquera nosotros del cumpleaños. Qué bárbaro. Que no, es como sentirse un poco los locos de la azotea, ¿o no? Sí. Y un poco lo somos. Sí. Bueno, listo, dicho eso, ahí vamos a un poquito de música y una propuesta que nos acerca a Martín. ¿Sabe que este domingo, el domingo pasado, 23 de agosto, se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Aimé Painé, la primera mujer mapuche en llevar el canto de su pueblo y su cosmovisión al mundo en el marco de este nuevo aniversario? Entonces se estrenó una miniserie titulada simplemente Aimé. Se trata de una ficción biográfica, una miniserie de 4 capítulos sobre la vida de
Aimé, que ya se puede ver en la plataforma nacional y gratuita, Contar. Allí pueden encontrar ustedes esta miniserie en esta plataforma gratuita, y esto me parece que no es un dato menor como para destacar. Digo, necesitamos poder acceder a este tipo de producciones, ¿no? Que nos acerquen a otras culturas, a otras historias, a otras idiosincrasias. Digo, que dejemos de enviar desde Buenos Aires todo. ¿Está nuestra buena amiga La Charo haciendo el protagónico? Sí, claro, sí. Su primer protagónico. Qué bien, Sí, sí. Esta miniserie fue realizada en la Patagonia, y eso es lo primero que uno ve, unas imágenes, unos paisajes impresionantes que te sacan de Buenos Aires, te llevan a otro lugar. Por eso está bien explicárselo a la gente que no es un documental con imágenes de archivo, hay una reconstrucción aquí. No, es una miniserie de 4 capítulos, es una ficción de la vida de Aimé Painé, que protagoniza, como decías, Charo Bogarín, bueno, que además es otra gran difusora de todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Ella se pone en la piel de Aimé, de una Aimé adolescente, ya metida de llena en la búsqueda de su identidad, porque también la interpreta Aimé Rosario Valenzuela, que la interpreta más de piba, ¿no? En el hogar y en la casa de sus tutores. Es una miniserie esta de la que hablamos, que está dirigida por la cineasta neuquina Aymara Rovera, quien además participa de la serie e interpreta a la vecina que le aconseja a don Painé dejar que la chiquita, que Aimé, se criara en un hogar para pibes, ¿no? Bueno, una miniserie que pueden ustedes ver ya mismo ahora, ahí en la plataforma Contar, una miniserie muy, muy interesante, que comienza siendo, lo primero que se ve de la miniserie es algo que dijo en algún momento Aimé Painé, fue: saber quién es uno es el principio de ser culto. Eso es lo primero que uno lee en esta miniserie. Al comienzo de cada uno de los 4 capítulos de la serie uno encuentra eso. Lo primero que encuentra es ese pensamiento de Aimé en cada uno de los capítulos, que están atravesados por un sueño, un sueño recurrente que tiene Aimé, y en cada despertar de esos sueños, la serie como que nos presenta los diferentes momentos de la vida, ¿no? De Aimé Painé, que comienza en el ingeniero Huergo, cuando solo tenía 3 años, y es apartada de su padre. Es interesante también, leía en el libro Aimé Painé, La voz del pueblo mapuche, un libro de Cristina Raffanelli, que editó la editorial Biblos hace un tiempo. Allí se cuenta que, hablo de los sueños ahora, se dice que los sueños ejercen una influencia muy importante en la vida del mapuche. Pueden llegar a modificar sus acciones sobre la base de sus presagios y definitivamente rigen sus destinos. Para la cosmovisión mapuche, los sueños están integrados al mundo real. En ellos se manifiestan la voz de los antepasados, la voz de los familiares. El sueño es un canal abierto a un mundo superior que intenta comunicar alguna información de la realidad o algún acontecimiento futuro. Los sueños, claro, pueden ser malos, indicar enfermedades, muertes o traer buenos presagios. De eso habla este libro. Parte de ese libro se detiene en los sueños. Los sueños, uno en particular, decía, es el que atraviesa cada uno de los capítulos. Al despertar de Aimé Painé, bueno, la encontramos en diferentes momentos de su vida. Pero quería, antes de pasar a escuchar el tráiler de esta miniserie, leerle algo con respecto a los sueños, sí, que anoté aquí, en la página 95 de este libro. Le quiero leer algo. Es un tema que me gusta mucho, además. A fines de 1986, Aimé tuvo un sueño que luego sería de una trascendencia muy especial. Ese sueño la había dejado muy perturbada. Este es el sueño que atraviesa la serie, ¿no? Al viajar al sur, a principios de 1987, se lo contó a una abuela que la escuchó pero no quiso pronunciar ni una sola palabra. Al día siguiente, Aimé volvió a interrogar a la anciana sobre el significado del sueño, pero la abuela permaneció otra vez en silencio. Recién a la 3ª vez obtuvo una respuesta, pero fue terrible. Eso significa muerte, mi hija. Entonces, Aimé no preguntó más. Se quedó callada y se sumergió en su tristeza. Lo primero que pensó fue que era el anuncio de la muerte de su padre, y comenzó a preocuparse por la salud de don Segundo. Lejos estaba entonces de imaginarse
que era un presagio de su propia muerte. Esto escribe, como decía Cristina Raffanelli, Mal augurio se llama, este capítulo que habla de esos sueños. Este sueño lo compartió Aimé, esta experiencia con algunos amigos personales, pero nunca mencionó el nombre de la abuela que le había dicho eso, ¿no? Que el significado de ese sueño que, como te contaba Mariano, atraviesa esta serie que ya se puede ver en la plataforma Contar, una serie que se estrenó el domingo pasado y que podemos escuchar, a ver si les parece, para entender un poquito más de qué se trata la cosa, el tráiler de esta serie que protagoniza Charo Bogarín. Canto como denuncia, canto como otro modo de lucha y de resistencia. No se lleve a mi hijito. No va a volver su mamá. Ni la conquista del desierto, ni la guerra del Paraguay, ni las dictaduras que aún hoy los oprimen a ustedes van a lograr acallarnos. Porque saber quién es uno es el principio de ser culto. Painé. Mis abuelos eran salvajes. Tu pueblo es un pueblo de valientes. Vi su gente. Mucha pobreza, mucho olvido. Por eso le digo, Olga, que usted tiene que cantar en Mapuzungún, para que su voz se oiga y sea una denuncia. Tal vez debería volver a sus raíces. Es muy hermoso. ¿No le da vergüenza andar disfrazada de india? Yo siento que mi lugar de lucha es al lado de mi gente. A los ancestros no les va a gustar que ande cantando sus cosas. Cuídese. No piense cosas feas. Me enseñaron las abuelas. Vientos llevarán mi rugativa al Pehuenay, mapuche. Guillermina, te puedo grabar. El loncomeo apurará. Caruguali, Ucaitá. ¿Quién es usted? Porque solamente yo la puedo ver. Mari, soy Aimé Painé. El tráiler era esto, Martín, que escuchábamos, Sí, ¿no? sí, ahí escuchábamos, bueno, algunas de las voces que atraviesan esta miniserie, que habla de la vida de Aimé Painé, la primera en difundir el canto mapuche, decíamos, la primera en vestirse a la antigua usanza de ese pueblo, quien con mucho orgullo y mucha valentía, sobre todo, llevó adelante
hasta el fin de sus días, esa misión de revalorizar su cultura, digo, esa valentía sobre todo porque también llevó adelante esa idea en plena dictadura militar, ¿no? Yo siento que mi lugar de lucha, dirá Aimé en esos años, es al lado de mi gente. Aimé Painé, de ella estamos hablando, jamás llegó a grabar un disco, sin embargo su andar dejó una huella profunda, porque se trata de una obra, la obra de una mujer que vale la pena conocer, una mujer que sufrió como tantos mapuches el desarraigo, el abandono. Hoy existen bibliotecas, centros culturales, hay calles con su nombre en varias ciudades del país, pero incluso digo, la figura de Aimé Painé formó parte de la muestra fotográfica en homenaje a las grandes mujeres de la historia argentina que en el año 2009 inauguró Cristina Fernández en la Casa de Gobierno. Sin embargo, me parece que me da la sensación, al menos, que todavía poco se sabe de su historia, y en ese sentido, esta serie de la que hablamos, que desde el domingo se puede ver en la plataforma Contar, viene a intentar, digamos, contar algo de su historia, echar una luz sobre esa lucha y ese compromiso de esta mujer, ¿no? Digo que se sabe poco porque tampoco hay tanto, ella no llegó a grabar, aparece esta miniserie ahora, está este libro de Cristina Raffanelli, hay otro libro de Leopoldo Brizuela, el escritor platense, ¿no? Sí. Que se llama Contar la vida. También falleció hace poco. Que falleció hace poco, hace 2 años, ¿no? Por allí. Sí. Bueno, ese libro también. Allí hay una entrevista que le hace él a Aimé, y bueno, parte del libro de Cristina se basa también en las declaraciones que dio Aimé a él, ¿no? Pero no hay mucho más. Entonces, esta miniserie viene a contar un poco, y está bueno que eso suceda, digo, viene a contar algo del significado que tiene esta mujer, Aimé Painé. De ella hablamos, nació en 1943, y a los 3 años fue internada como pupilo en el hogar saturnino Enrique Unzué, de las Hermanas Misioneras de María, allí en la ciudad de Mar del Plata. Allí recibió una educación cristiana, allí asistió a misa, rezó el Padre Nuestro, allí transcurrió su infancia, en el cierro y en el cierto abandono. Allí Aimé entonces estuvo parte de su vida. Aimé no sabía entonces quiénes eran sus padres ni por qué se encontraba en ese lugar. Allí en el tráiler se escucha: no se lleve a mi hija, le dice el papá a una vecina que le había recomendado que Aimé se críe en otro lado, que él no podía por la pobreza en la que vivía, no podía criar a esa hija, y bueno, es ella quien la aleja del padre, sí, y la lleva hasta a este hogar allí en Mar del Plata, ¿no? Déjame decir a la pasadita 2 cosas al respecto. El Saturnino Unzué era un lugar fantasmagórico en la época en que yo fui marplatense, pero un lugar muy llamativo, muy impactante en el ingreso a lo que es el barrio de Camet sobre la Costanera. Después se habló mucho de hacer un centro cultural, de hacer distintas cosas, pero aún en la desidia del abandono, de ya no ser, metía miedo. Quedaba a la vera a la vera del mar, pero ya en el descampado en el que uno se introducía para ir a la zona de Camet. Digo cotidiano para mí, que iba a la anexa del Nacional durante un tiempo. Y la práctica esa era muy habitual, desgraciadamente, la de separar de su comunidad a los niños. De hecho, en Ceferino Namuncurá lo sufrió también. Claro, exactamente. Cuando ven esa foto que está con Gardel, Ceferino, esa foto vieja que compartieron con Carlos Gardel la educación primera, ahí explica un poco la historia. Para aquellos que les interese un poquito más, hay un libro que leí de muy joven, yo en mi adolescencia, de Manuel Gálvez, que se llama El Santito de la Toldería, que cuenta toda la historia de cómo Ceferino es arrancado de su comunidad y llevado. Un poco es lo que estamos enterándonos aquí por Martín Luna y por esta miniserie, de cómo terminan llevando a la pequeña Aimé al Instituto Unzué de Mar del Plata. Exactamente, allí va a transcurrir su infancia, y sin saber quiénes eran sus padres, les contaba, con la única referencia de su origen étnico, su apellido, ¿no? Era lo único que la asociaba
a ese pueblo. Y acá por ahí hay que pensar tratar de pensarlos en los años 40, ¿no? Los años 40, Aimé nace en el año 43, 3 años después la llevan a este hogar, y pensar, digo, qué se decía de ese pueblo, qué se decía en general, en realidad, de todas las comunidades originarias del país, cómo se nos contó, por ejemplo, aquella campaña del desierto, encabezada por Julio Argentino Roca. Digo, Aimé sufrió mucho, ¿no? Era la india, la indiecita, la negrita, la negra, discriminada, ¿no? En ese colegio, va a decir Aimé, sufrí mucho, estaba sola entre un montón de niñas que no me comprendían. Cuando supe que era de Río Negro no sabía qué era eso, ni sabía por qué era negra, ya que me hacían notar mucho mi color y nadie me explicaba nada. Se burlaron entonces y la discriminaron hasta que Aimé fue adoptada por el prestigioso abogado, autor teatral también marplatense, Héctor Lián de Rosos, y su esposa. Aquí la miniserie se detiene un poco en cómo es adoptada Aimé, ¿no? Las monjas entonces, cuando llega este buen hombre, preparan para esa oportunidad a las chicas más lindas, digamos. Ellas creen que son las más lindas, que según las estéticas del momento, eran las rubias, ojos claros, blanquitas, todas bien bonitas. Bueno, no ha cambiado mucho la cosa, me parece, ¿no? En eso estaba este buen hombre cuando escuchó la voz de Aimé, que no había sido llevada ante él, pero escuchó su voz que lo conmovió y terminó adoptándola. Aimé entonces dejó ese hogar y fue trasladada al María Auxiliadora, uno de los mejores colegios de Mar del Plata. Sí. Allí descubrieron entonces su vocación por la música. Allí, cuando tenía 6, 7 años, ya integraba el coro de ese colegio. Los Lián de Rosos, como decía, era una familia muy adinerada de la ciudad de Mar del Plata, y fueron quienes alentaron en principio a que Aimé, a quien solo veían los fines de semana, porque ese era un colegio de pupilas a donde la habían internado, estaba, bueno, ellos fueron quienes de alguna manera incentivaron a que Aimé, bueno, se vinculara al mundo de la música clásica. Yo canté siempre, desde muy chiquita. Viéndome con tal disposición, mi tutor y las monjas del colegio empezaron a formarme de una manera totalmente académica, dijo Aimé a Leopoldo Brizuela, escritor platense que mencionábamos, autor del libro Cantar la Vida. Esa música medieval, tan religiosa, fue entonces lo primero que aprendió Aimé, que creció en ese mundo de blancos, ¿no? Entre esa soledad y la confusión, sin una identidad definida. No creció entre su gente, entre su pueblo, por eso siempre tuvo la necesidad de descubrirse, ¿no? De descubrir la verdad de su pueblo. Allí en la casa de los Lián de Rosos va la mucama, una mucama formoseña, le va a abrir la puerta hacia la duda. Algo similar había pasado y se ve en la serie. Interesante, le había dicho una monja allí en el hogar de Mar del Plata, le dice: tu pueblo es un pueblo de valientes. Ella tenía la idea de que eran salvajes, su pueblo era un pueblo de salvajes, y ella, la monja, antes de irse, le dice eso, que no se olvide, que su pueblo era un pueblo de valientes, y ahí definitivamente abrió la puerta, ¿no? Para generar entonces la duda, esa duda de la que tanto hablamos por acá. Despertó la duda y Aimé comenzó a desconfiar de aquella educación y de aquello que leía en los manuales que hablaron de lo salvaje, de lo cruel que había sido el indio, que había sido su pueblo. Esos manuales que siempre hablan de pasado, ¿no? Donde el pueblo originario siempre está en pasado, donde los indios o los indígenas están siempre en pasado, siempre vivieron, habitaron, ¿no? Bueno, dice entonces Aimé, si eso era cierto, si mi pueblo era realmente así, ¿cómo era posible que tuviera entonces tanta sensibilidad? Si escuchaba a las monjas en el colegio tocar Bach y lloraba. Comenzó entonces Aimé a preguntarse, comenzó a buscar su historia. Durante los primeros años de mi vida sufrí mucho porque los conocimientos que me transmitían me quedaban siempre un poco más grandes o mucho más chicos, como esos zapatos que me daban las monjas en el colegio, aunque ellas dijeran que eran justo de mi número. Eso también le contaba a Leopoldo Brizuela. Cuando Aimé terminó sus estudios allí en Mar del Plata, se independizó de su tutor y se fue a vivir a Buenos Aires, donde se recibió. Dice Cristina Raffanelli, la autora de este libro de Aimé Painé, La voz del pueblo mapuche: de experta en belleza y peinado, confeccionaba tejidos y en sus ratos libres pintaba cuadros. Con lo que ganaba, comenzó a comprar entonces libros para informarse sobre la vida de su pueblo. Por esos años también incursionó en el teatro y en el cine. En 1972 intervino en la película La juventud de Garibaldi, que dirigió Franco Rossi para Eurovisión. También formó parte de Teatro Abierto, donde actuó bajo la dirección de Jaime Cogan. Bueno, Teatro Abierto fue
durante los años de la dictadura una de las empresas artísticas más interesantes y jugadas que tuvo la cultura argentina, ¿no? Claro, dentro de la resistencia. Aimé también formó parte del movimiento por la reconstrucción y desarrollo de la cultura nacional, junto a Ernesto Sábato, Leda Valladares, León Gieco, Suma Paz, Adolfo Pérez Esquivel. La primera presentación de este movimiento fue en el Teatro La Salle en agosto del 82, y en esa oportunidad cantaron Leda Valladares, Suma Paz y Aimé Painé. Mientras se incorporaba a todo este mundo, ella siguió estudiando música. Estudió canto y repertorio con Blanca Peralta de Parodi y Nina Cabancigua, respiración, yoga y foniatría con Alba Gasser, y guitarra con el profesor Roberto Lara. Aspiraba entonces a ser solista, hasta que un día de casualidad escuchó un concierto sinfónico coral y fue tal su deslumbramiento, dice Cristina Raffanelli, que no paró hasta entrar en el Coro Polifónico Nacional, donde ingresó por concurso y donde cantó durante 5 años. En ese coro, dice Aimé, volví a nacer. Y lo cuenta después, que en ese marco del encuentro coral latinoamericano que se realizaba entonces en el año 74 en la ciudad de Mar del Plata con motivo del sesquicentenario del estreno de la 9ª Sinfonía de Beethoven, el Coro Polifónico Nacional participó junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. En ese encuentro, cuenta Aimé, todos los países, además de interpretar las mejores obras de la música europea, habían preparado al menos una obra de música indígena o folclórica, menos el Coro Polifónico Nacional, que no presentó nada. ¿Qué hago acá?, se preguntó entonces Aimé. Vergüenza sentí de pertenecer a un país tan negador de sus raíces. ¿Cómo es posible que no ponga mi juventud al servicio de mi gente? ¿Cómo es posible que no diga con mi canto lo que mi pueblo quiere que se diga? A esta altura de mi vida ya no puedo echarle la culpa a los otros. Si no elijo luchar por lo mío, tendré parte de culpa en la muerte de mi pueblo. Ese encuentro coral entonces fue otra revelación. Despertó en Aimé las ganas de seguir buscando su identidad y de reflejar algo de eso en la música. Ya para entonces estaba obsesionada, digamos, por la búsqueda de su identidad. Buscó entonces ayuda y encontró a Rodolfo Casamiquela, interpretado en la serie por César Altomaro, y quien me parece que no queda del todo bien. Rodolfo Casamiquela, el profesor Rodolfo Casamiquela, no queda del todo bien parado, ¿no? Digo, hay un momento donde el padre de Aimé habla sobre el profesor, y me parece que no habla del todo bien. Pero bueno, lo dejo para que lo vean por allí. El profesor Casamiquela había recopilado durante muchos años cantos sagrados y se los enseñó a cantar en lengua mapuche. Así Aimé abandonó el coro y se dedicó exclusivamente al canto de su tierra, y comenzó de ese modo a conocer su propia cultura. Comenzó a viajar también, llegó a Neuquén, a La Pampa, a Chubut, y llegó a Ingeniero Huergo, donde había nacido el 23 de agosto de 1943, y según consta en la partida de nacimiento, la llamaron Olga Elisa, pero todos la conocimos como Aimé Painé. De ella estamos hablando, ¿no? Quien fuera una de las difusoras más importantes de la cultura mapuche. Se encontró entonces allí con las primeras abuelas y también comenzó a conocer el enorme mundo espiritual mapuche, del cual ya nunca se va a apartar. También decidió enfrentarse con su verdad y conoció a su padre, don Segundo Painé, un trabajador rural que en la serie interpreta a Juan Palomino, y de grande ya, más grande, lo representa Darío Altomaro. Su papá era de origen mapuche, nacido en Temuco, en Chile, hijo de Juan y Juana Mariqueo, y con su papá va a establecer un vínculo muy fuerte. Empiezan a visitarse con frecuencia. Para don Painé también significó este encuentro con su hija como una manera también de conectarse con su propia cultura. Sin embargo, con su mamá no va a tener buena relación Aimé. Nunca se animó a conocerla. Se llamaba Gertrudes y era hija de Argimiro Reguera, español, y de Seferina Maica, de origen tehuelche, pero no va a tener relación con ella. Se lo presenta también en la serie. Ella va hasta la casa de la mamá y no se anima a conocerla. Así que hasta que eso sucede, Aimé va a vivir durante casi 20 años alejado de los suyos, alejado de su familia, y recién cuando empiece a encontrarse con su cultura también va a encontrarse con parte de su familia. En ese marco va a empezar a armar un propio repertorio para presentarse en público y empieza a realizar las primeras giras por el interior. Se presenta ya por primera vez en la radio y en la televisión.
Y al principio, en esos principios de la vida musical de Aimé Painé, sus recitales se dividían en dos partes. Una que estaba dedicada a los cantos sagrados y la otra a proyecciones de canciones de raíz folclóricos. Entre estas, cantaba con la guitarra temas de Carlos Di Fulvio, Argentino Valle y Marcelo Verbel. Y si les parece ahora, viendo la hora que es también, ¿qué podemos hacer? Porque yo iba a hacerles escuchar ahora a Marité Verbel, la hija de don Marcelo Verbel, y quien en la serie interpreta a la Machi. La Machi es una especie de sacerdotisa, maga, adivina. La Machi es como la chamana mapuche, la intermediaria entre la fuerza del bien, dice Cristina Raffanelli, y el mundo del hombre. Tiene el poder de diagnosticar una enfermedad a través de la orina o de los sueños y de curar las dolencias que puedan recibir tanto hombres como mujeres. La Machi en la serie de Aimé Painé la interpreta la señora Marité Verbel, a quien, si les parece, podemos escuchar por lo menos una vez interpretar Pehuenche de su papá, Marcelo Verbel. Aimé tomó Pehuenche y Piñonero. Si les parece, escuchamos ahora entonces a la señora Marité Verbel interpretar de su papá, Marcelo Verbel, Pehuenche, y a la vuelta cerramos un poco la historia de Aimé Painé escuchándola a ella misma. Adelante. Tu pena se volvió sombra, ya vieja de andar con vos, curtida de tiempo, moldeando en la arcilla tu rastro cansado, reseco en Antú. Dolida tu antigua sangre, tan roja de amanecer, aliento que vive caliente de siglos, tiñendo en las piedras paisajes de ayer. Tu tierra tenía cumbreras de cielo, el valle era tuyo, el bosque también. Hermano Pehuenche, yo entiendo tu pena, eterna en el agua que vuelve a llover. Tu raza, lumbre de lunas, del barro se alza otra vez, pues late la savia de los pehuenales y en el rostro helado del blanco lanín. Tu grito
escuchábamos, Martín Luna? Bueno, ahí escuchábamos a Marité Verbel interpretar Pehuenche, una canción de don Marcelo Verbel que, como decíamos entonces, era parte del repertorio de Aimé Painé, un repertorio que de a poco va a ir dejando de lado, ¿no? Y también Aimé va a dejar de ser esa muchacha un tanto insegura para transformarse en una mujer que sabía muy bien qué quería, ¿no? Muchas veces dijo Aimé que ella era una repetidora de taíl. Su trabajo, decía, consistía en recopilar cantos que aprendían la lengua original que no hablaba, el mapuzungún no lo hablaba. Aimé, ella recopilaba esos cantos entonces para luego difundirlos. Esto de no hablar el mapuzungún la limitaba mucho, ¿no? No hablar fluidamente el idioma mapuche era un problema para Aimé, y ante esta imposibilidad entonces cuenta en el libro que no se animó a difundir el ulcantún, que es un canto mapuche basado en canciones improvisadas que cuentan historias. El ulcantún requiere de una capacidad de improvisación musical, una libertad que yo no tengo, decía. Los taíl, que son antiguos rezos cantados, que mantienen viva la expresión del alma mapuche, encierran los misterios de su cultura, de las ceremonias sagradas, bueno, de sus apellidos, de su identidad. De eso hablan estos cantos sagrados. La vamos a escuchar a Aimé ahora hablar un poco de toda esa historia de los taíl, que son canciones cortas, con sonidos onomatopéyicos que se repiten. Dicen que al mapuche se lo conoce por el canto, y que canta mejor cuando está triste porque entonces canta con el corazón, dijo Aimé a Leopoldo Brizuela. En épocas de mi abuelo, la herida estaba recién abierta y la gente cantaba, y cantaba como quien se desangra. Cantaba por el pasado perdido, por el presente mutilado y por el futuro de opresión y olvido que veía venir. Cantaba, como dice mi papá, como otro modo de luchar, de resistir. Cantaba las ganas de seguir siendo mapuche y la desesperación del poder. El canto sagrado mapuche, entonces, a pesar de todo, se ha mantenido, a pesar de todo esto que ha sucedido con el pueblo mapuche, se ha mantenido en el tiempo sin recibir la influencia de otros estilos musicales, como lo que sucedió en el norte de nuestro país, ¿no? Donde la música originaria de alguna manera se mezcló con la música española. Bueno, eso no ha sucedido hasta el día de hoy con la música mapuche. Lo cierto es que Aimé Painé nunca más volvió a tocar la guitarra en público, ni interpretó cantos que no fueran estrictamente de origen mapuche, salvo algunas canciones tehuelches. Y a partir de ahí, más que conciertos de música, entonces sus recitales se van a transformar en clases de antropología, ¿no? Sus recitales van a ser prácticamente charlas, cada vez más didácticas, donde ella va a hablar de geografía, de historia, de fauna, de actividades económicas, de los cantos, de la religión de su pueblo. Bueno, todos los aspectos importantes de la cultura mapuche van a ser abordados en esos conciertos, y con el tiempo la música se va a convertir entonces en el medio para dar a conocer todas esas tradiciones de ese pueblo. A partir de aquí, ya cuando Aimé se va a despojar de todas esas canciones folclóricas y se va a abocar solo a dar a conocer las tradiciones de su pueblo, ya no se va a apartar de ese objetivo, ¿no? Y así se va a transformar entonces en esa primera mujer en dedicarse de lleno a difundir una cultura oral que solo transmiten las abuelas. Aimé nunca difundió un canto que no fuera primero aprobado por alguna abuela. Su verdad, dijo varias veces, la encontraba en esas abuelas. Ellas fueron su inspiración y su guía, y mucho la enojaba entonces que se diga que la cultura mapuche se estaba perdiendo, que la cultura mapuche era una cultura en extinción. Bueno, hemos escuchado hablar de todo esto a propósito de la desaparición de Santiago Maldonado, donde aparecieron un montón de gente que al parecer sabía a ciencia cierta de la cultura mapuche, ¿no? Bueno, a Aimé le molestaba mucho todo esto de que se hable de ese modo de su pueblo. Decía, qué rápidos somos a veces para decir que algo desapareció, y qué lentos para preguntarnos por qué. Aimé estaba convencida que la difusión con seriedad de su cultura era imprescindible para generar la aceptación y el respeto por esa cultura. Sentía una enorme preocupación, además por la situación que entonces atravesaba su gente, que no es muy distinta a la que está sucediendo por estos días, donde muchas de esas comunidades han caído en el abandono por parte de ciertas autoridades, comunidades que están atravesadas por problemas de salud, de educación, muy seria, la desocupación golpea muy fuerte dentro de las comunidades, que deben abandonar
esa comunidad para salir, deben abandonar el campo. En fin, Aimé veía todo eso y estaba preocupada porque además de esa situación decía generaba que se pierdan ciertas pautas familiares, ¿no? Eso eran parte de las preocupaciones de Aimé Painé, que además no le fue tan sencillo, ¿no? Porque hay que decir que muchos dudaron de su veracidad como artista, y hasta hubo quien no le creyó demasiado, no creyó demasiado que ella justamente fuera la más indicada para la difusión de la cultura mapuche. Hay que decir que Aimé siempre vivió en Buenos Aires. Claro. Y muchos de los prejuicios con los que tuvo que lidiar estaban relacionados con eso, ¿no? Claro. Pero me parece que logró transformar esa desconfianza, ¿no? En fin, una miniserie, esta de la que hablaba al comienzo, muy interesante para ver. Aimé falleció a los 44 años, murió en Paraguay, y pese a pertenecer a una raza muy longeva, murió muy joven. El jueves 3 de septiembre del 87, me estaba grabando un reportaje para la televisión paraguaya, se desvaneció ante las cámaras y tuvo que ser internada inmediatamente. Día después, el 10 de septiembre, murió allí en el Paraguay. El grupo Quimel Can dio a conocer la noticia por Radio Nacional. Luisa Calcumil, entonces, una de las grandes amigas que tuvo Aimé Painé, le sugirió a su papá, a don Segundo Painé, que su hija debía ser despedida como se hacía antiguamente, pero para eso debían trasladarla a su pueblo natal. Aquí aparece Luis Landricina también, no en la serie, pero aparece Luis Landricina, que es quien consigue el avión para el traslado del cuerpo de Aimé. Era muy querida por cierta sector artístico de nuestro país, Aimé, ¿no? Ahí está Luis Landricina, que consigue ese avión para que vuelva a su pueblo, y allí sugiere Luisa Calcumín que sea despedida como se hacía antiguamente, pero dice don Painé que estuvo de acuerdo, pero le dijo a Luisa que él no se acordaba cómo se hacía eso. Y por último digo, y en verdad nadie recordaba cómo se despedían los antiguos a sus muertos, y aquí en el libro aparece algo muy interesante. Aimé los había confrontado con esa realidad, dice Cristina Raffanelli. Claro. El grupo Quimel Can llegó entonces a una conmovedora reflexión. Dijeron, alguien que ha trabajado por nuestra cultura, aún en el momento de su muerte, nos impulsa a trabajar por la cultura. Así comenzaban a despedirla entonces a Aimé Painé, quien moría a los 44 años, decía. Y por último, ya en serio no hablo más, les cuento algo muy interesante, que tiene que ver con los sueños y con aquella abuela que había dicho aquello, aquella interpretación de aquel sueño que atraviesa la miniserie. Cuenta Cristina Raffanelli: muchas veces me había preguntado qué opinaban las abuelas de la muerte prematura de Aimé Painé, pues la cultura mapuche no admite deceso de una persona joven como un hecho natural. Siempre existe una causa, pero ¿cuál? Después de bastante tiempo viajé al lago Rosario y allí me enteré de una de las abuelas, nada menos que de Mercedes Nahuelpam, reconocida en su comunidad por sus sueños premonitorios y su alto nivel espiritual. Ella quería mucho a Aimé y comentó que lo que había pasado con ella es que se había ido muy lejos, más allá de la protección de sus abuelas, cuando todavía no era tiempo. Según Mercedes, algo pasó en alguno de sus viajes, muchos la envidiaban y por la lejanía ellas no pudieron ayudarla. Esa fue la explicación que dio Mercedes, otra de las abuelas que tanto quiso Aimé sobre su muerte tan prematura, ¿no? Murió a los 44 años, esta mujer, un ejemplo de lucha y de pasión, que le devolvió a su pueblo esa voz silenciada por la discriminación, por el avasallamiento, una voz reivindicadora de los años 70, de los años 80, la primera en cantar en la lengua el mapudungún. Algo de todo eso se refleja en esta miniserie que se estrenó el domingo y que se puede ver en la plataforma Contar, y que yo humildemente me atrevo a aconsejar para que vean. Está allí para que la puedan ver. Son 4 capítulos muy cortitos, de 30 minutos cada uno de ellos, y se cuenta parte de toda esta historia, la historia de Aimé, que como decíamos no creció entre su gente, entre su pueblo, por eso siempre tuvo la necesidad de descubrir la verdad de su pueblo, ¿no? La buscó desde el primer momento, y recién cuando se decidió a rescatar sus raíces fue cuando de alguna manera pudo encontrarse a ella misma.
Vamos a cerrar entonces esta conversa escuchando algo que es parte de un archivo radiofónico de Radio Nacional Neuquén, a donde se presentó en los años 80 Aimé Painé. Les vamos a compartir entonces, Mariano, este recital de Aimé en el escenario de la Escuela Normal, un material muy didáctico, por cierto, un material muy, muy interesante, donde Aimé habla y canta, y va explicándole a los chicos de una manera, como decía, muy, muy didáctica, lo que está cantando, ¿no? Lo que está cantando, que son esos taíl que tanto hizo para difundir esa música sagrada del pueblo mapuche, que hablan del zorro, del guanaco, del cóndor, ¿no? Que hablan de los vegetales, del paisaje, del viento, de nuestro viento. Bueno, canciones cortas, decías, van a escuchar ustedes que se repiten, bueno, que Aimé hizo y mucho para que se conozca, para que conozca esa cultura, la cultura del pueblo mapuche. Si les parece, entonces, les dejo nuevamente la recomendación para que se acerquen ahí a la plataforma Contar y busquen esta miniserie y se encuentren con la historia de una gran mujer, una mujer luchadora, una mujer de mucha pasión, ¿no? Nosotros vamos a cerrar con esto. Le quiero decir a la gente que luego, para aquellos más insomnes, estaremos repitiendo el programa de anoche, porque no lo grabó Radio Cat, así que lo repetimos para que lo incorpore a la plataforma y todo, para después poder subírselos a ustedes, para aquellos que no llegan hasta tan tarde, que vienen ya acostumbrados estos días a que les ofrezcamos ese servicio. Por un lado eso, las 3 y 6 de la mañana, para el cierre entonces, esto que dura unos 20 minutos, ¿no, Martín? Sí, creo que un poquito más dura, sí, no llega a 30, es un recital de Aimé Painé en Neuquén, en una escuela, bueno, se dedicó mucho a los chicos ella, dedicó mucho tiempo se dedicó a contarle la historia del pueblo mapuche a los pibes. Ahí están en una escuela normal de Neuquén, contando un poco esa historia. Un trabajo muy, muy interesante. Hablamos de los docentes hoy. Bueno, también Aimé Painé fue eso, ¿no? Una docente que transmitió la cultura de su pueblo. Va a ser lindo cerrar de esta manera. Martín Luna, muchas gracias. A ustedes. Gracias, Juan Natale. Media horita disfrutando de Aimé Painé, aprendiendo además, y escuchando como se escucha allí en ese sur, bien en silencio, atento a la naturaleza, de eso se trata, atento a las voces ancestrales. Así les dejamos a Aimé Painé, diciéndoles muchas gracias, dulces sueños, tengan paz. Simplemente ayúdame. Nuestro pueblo es netamente religioso en nuestras costumbres. Al cantar el taíl, que es esto lo que ustedes van a escuchar esta noche, simplemente dice, ayúdame. Ayúdame, en tal caso, en esta noche, para que este recital, pequeño recital, salga bien. En esta tierra de tehuelches, en esta tierra de mapuches, ante gente paisana como yo, aunque a veces un poco distraída, pero siempre hay alguien que está alerta para llamarnos la atención, los invito a nuestro saludo, que ya lo conocen. Mari Mari. La naturaleza, nuestros abuelos, nuestras mujeres y también los hombres le cantan a toda la naturaleza. Este andar por esta zona, este Chubut y especialmente Esquel y sus zonas, me ha dado muchas satisfacciones a través de los niños. He recorrido con el padre Sergio distintas escuelas y realmente me llevo alegría. Pero la alegría es la sonrisa de los niños y ese marí marí tan natural y ese tacu y fit de niños de Fofocahuel, de Dos Lagunas. Eso es lo que me interesa, eso es lo que vale.
pueda hacer que ellos crezcan con la dignidad que nos dejaron los abuelos. Y a toda la naturaleza le cantaron las abuelas. Por eso este uy, que así me lo pedían las niñas de Fofocahuel, las pequeñitas, es Kurruf Tayil, la canción sagrada del viento. Su traducción: es hermoso cuando viene el viento de la tierra cordillerana, viene el viento del oeste, viene el viento del este, el viento del norte, el viento del sur. A su paso va pegando contra los montes, las piedras amontonadas. Arranca los arbustos, piedras desamontonadas. ¿Y cómo suena en mapuche? Escuchen. Uy, 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 uy. Kupai mainga ngulu kuruf mai, kupai mai wili kuruf mai, kupai mainga kupai wai wen kuruf mai pikung kuruf mai, kupai mainga kupai mai. Ngulu kuruf mainga ngenyi mainga ngenga makos terpuing kura mainga kura mai. Ui, 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 ui. Inga mainga ngulu kuruf mai, wila wila wi nongkol emga nongkol enga mamel chenga mamelga. Ui, 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 ui. Lo de uno, como este hermoso Ngentrowe, que me lo han tejido en pocas horitas en el lago Rosario, doña Elia Namuncura. Y así se peinaba también nuestra gente. Sencillo. Lo único que mi paisana se quedó corta, porque le falta más, tendría que enroscar todo el cabello. Pero vale la intención y con mucho orgullo quise lucirlo esta noche. Las maravillas que nos dejaron los antiguos. Cuántas cosas. Pero el canto es a la naturaleza. El sol, la luna, las piedras, todo tenía su canto sagrado. El canto sagrado merece su respeto. El canto sagrado que yo canto, y aprovecho esta oportunidad para aclarar de que no son los cantos que se entonan en los camaricum. Jamás Aimé Painé ha cantado un tayil sin que una abuela haya aprobado. Porque si quiero que me respeten, debo empezar a respetar yo primero. Entonces, estos cantos sagrados que yo doy ante público pertenecen a comunidades indígenas donde ya no existe el camaricum. Y con el sí o el mai de mi padre y de todas las abuelas que me ayudan. La naturaleza, los árboles, los pinos, el pehuen, que aquí en Esquel tenemos. Y me da mucha felicidad decirles que tienen que aprender a observar el pehuen. ¿Por qué? Porque esos pinos, que botánicamente le llamamos araucarias, uno es la hembra y otro es el macho. Ahora, ¿cómo se conoce eso? Muy sencillo. Aquí yo estuve observando el otro día, tiene su fruto, por supuesto, pero por el niñiú se conoce quién es quién, el piñón. Entonces, uno de los niñiús es delgado y largo, entonces ese es el pino macho. Y el otro niñiú es gordo y corto y ese es el pino hembra. Pero para que sea más simple para todos los niños, ustedes, para que observen
En la calle, donde están los pehüenes, el pehuen macho tiene los brazos, como digo yo siempre, más distantes. Y el pehuen hembra los tiene más juntitos. Así que mañana van a observar y se van a dar cuenta muy bien cuál es el macho y cuál es la hembra. Y el macho es el que da el fruto, esa cabeza tan grande. Nuestros abuelos nos enseñan todo esto. Nuestros abuelos le cantaban, nuestros abuelos rezaban a la sombra del pehuen. ¿Y cómo no iba a tener su canto sagrado? Por supuesto que sí. Ay, 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 parece que es el crujir de esos brazos enormes que tiene el pehuen. Dice la traducción, oh hermoso gateado, que es el color de la madera. Oh hermoso gateado cuando le grita a la mujer de la tierra de los pinos. ¿Por qué le está haciendo su taller? Ay, 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 ay. Ayageliemai Getren tu yau peyum Ngangi pehuen mapu somoyem Kayayayay 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 Ayageliemai Getren tu yau peyum Pehuen mapu somoyem Tanyi pehuen mapu mai Keukeyem 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 keukeyem. Dentro del cancionero, por llamarle respetuosamente así, mapuche, cada uno de ustedes, paisanitos míos, los apellidos de ustedes, cada uno de los apellidos indígenas tiene su canto sagrado. Todos los apellidos. ¿Por qué? Porque antiguamente, por ejemplo, un nombre que conocen todos, Calpú Curra. Calpú era el nombre. Curra, el tótem, lo que las abuelas nuestras llaman Kempen, lo que también se dice Kunga, el apellido, el linaje de esa familia, el linaje antiguamente de esa tribu de los Curá. Tiene su canto sagrado. Curumán, que encontré por allá en Colanconué, su canto sagrado, su empeño, su tótem es el Mañque. ¿Por qué? Aunque sea Curumán, es como si cortáramos el nombre María y en familia decimos Mari. Acá también, Mañque, pero apocopado, como dicen los estudiosos, Man. Cuando el cacique, por ejemplo, o los padres de familia se presentaban a reuniones importantes o grandes parlamentos, no se presentaba, por ejemplo, como Curumán, sino Curumanque, completo. Antiguamente era el nombre y apellido. Después apareció el blanco, el antiguo español, la civilización, y entonces ese nombre y apellido pasa a ser apellido. Ahí aparece el nombre mixto, en tal caso, por ejemplo, Juan Calpú Currá, así, Mariano Rosa, en fin. Es muy interesante todo lo que hay detrás de nuestro color de piel, del color de la mapu, de la tierra. Por eso hay que aprender, hay que ser inquietos y preguntarle a la abuelita. Van a ver cuántas cosas interesantes y hermosas tenemos. Luwan Tayil. Les decía, dentro del cancionero están las canciones de raíz totémica. Entonces ahí entran algunos animalitos. ¿Por qué? Porque los antiguos tomaban de aves, peces, cuadrúpedos, piedras, toda cosa animada o inanimada, los apellidos, los nombres. Entonces, Luwan, ¿a qué le llamamos Luwan? ¿Alguien sabe? Muy bien, el guanaco es Luwan.
también el guanaco tiene su canto, por supuesto. Dice tra, 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 pinga, traile, maye. Parece que todo eso es el relincho del guanaco. Y simplemente dice, es hermoso en la tierra de pintura colorada para andar al trote bonito cara tordilla. Terapei, que parece que ese hermoso andar que tiene el guanaco. Tra, 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 pinga, tra, 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 pinga, traile, mayen, alyangelyaganyi, treka, tu peyu, kolon toma pumeu, kazuage, yem kaiga, terapeu. Siguiendo con el quempeñ, con el tótem, ngurru. Aquí le llamamos ngurru. No sean tímidos, claro que sí. El zorro creo que es una de las palabras más difíciles de nuestro idioma mapuche. Ngurru. Así le llamamos al zorro. Por ahí encontramos en las escuelas un apellido Milyanger, y es Milyangurru, zorro de oro. Y así son hermosos en realidad nuestros apellidos. Entonces, mamayeu, parece que es el grito del zorro. ¿Y qué hace el zorro? Dice la canción, en torno a un coirón gambetean los hombres sagrados preciosos. Y al final dice, hue, es una expresión cariñosa de admiración. Pero ¿con qué tiene que ver esta letra? Simplemente pareciera que es cuando hacen en algunas zonas la danza del este, o el choiquepurrum, o el tregalpurrum, la danza del tero o la del avestruz. Parece que tiene que ver con eso. Mamayeu, 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 mamayeu. Kinyengetan meu, wenukunu mei, yang kapu wentru. Kinyengetan meu, wenukunu mei, yang kapu wentru. Wewe yeu, wewe yeu, wewe yeu. ¿Les interesa esto que le estoy expresando? Me alegro mucho. Toda la naturaleza con su canto, los apellidos. Y aquí algo que sucedió en esta tierra, en el lago Rosario. Un niñito, Milyaguala. El gualá es un patito pequeñito de plumas muy finitas y he tenido la suerte de ir al lago Rosario y escuchar el año pasado ese grito lastimero, porque en realidad no es un canto. Hay una leyenda en torno a ese patito, me han dicho a mí, yo no la conozco, pero parece que es una niña mapuche que llora. Pero realmente es conmovedor escucharlo por las tardes y a la mañana. Este niño, Milyaguala, quiere decir patito de oro, yo le dije que no era su canto, porque en cada zona está el cancionero de raíz totémica. Nosotros en Río Negro tenemos el Nglutayil, el canto sagrado totémico del oeste, pero también tenemos el Willitayil, el canto sagrado, el canto totémico del sur. Pero lo mismo pasa aquí, en el Boquete. En cada zona
existe lo mismo, tiene su variación. Entonces, yo le dije, no es tu tayil, pero te lo voy a cantar porque era muy simpático, tan mapuchito, con unos ojos enormes. Y le dije, ¿y tu apellido, niño? Significa patito de oro. Yo me fui. Cuando vuelvo, me fui por 3 días. Cuando vuelvo a la escuela, me dice una maestra, ay, usted no sabe lo que pasó con este Millahuala. Bueno, ¿qué hizo? Con Yanka, con otra niña, pelearon. La niña le dijo roñoso. Y entonces Millahuala le dijo, la señorita Painé dijo que soy de oro. Entonces, este niño va a crecer y en su vida se va a olvidar que su apellido significa patito de oro, Millahuala. Así son las andanzas que tengo. Y este Hualá dice que a mí me lo enseñaron en el Neuquén. Cuando viene el día, ahí anda el Hualá, en un cerrito que tiene el lago, en medio del agua. Ahí anda cantando el Hualá. Cuando viene el día, Ngulul Hualá ñe piñen ñen ma, Ngulul Hualá ñe piñen. Kupache guanu, kawe, pilian el pichun, pilian mawisa mewa. Ngulul Hualá ñe piñen ñen ma, kupache guanawa, kawe, pilian el pichun, pilian mawisa mewa. Ngulul Hualá ñe piñen ñen ma. Entonces, antes de pasar al Cultrum, aquí tenemos, no sé si estará todavía el abuelo, aquí en Esquel o andará en el campo, como dicen nuestros paisanos. Un abuelito, ya pasamos, este canto no es tayil, es ulcantún, lo que llaman algunos romanceo. Este sería el canto popular mapuche. Los niños que están aquí tendrán la oportunidad de escucharlo, como lo he cantado en casi todas las escuelas y lo han copiado en el pizarrón para aprender. Porque este abuelito, Juan Milhue, se preocupó por los niños y, como él dijera, hizo una poesía araucana. Me la entregó el año pasado. Y yo se la devuelvo al abuelo y a todos los niños, hecho ulcantún. ¿Qué dice? Yo que sé ir a la escuela, buena escritura aprenderé. De escritura viviré, de escritura trabajaré. Tendré casa, tendré tierra, trabajando la tierra, de la tierra viviré. Puede ser que los niños lo canten siempre y que se haga realidad esta expresión. Incheamo que en escuela que me quiman chilcatún meu kudauken, chilcatún meu mogeyan, nyeyan rukan, nyeyan mapu, kudaukeli chimapu, chimapu meu mogeyan, chimapu meu mogeyan. Otro ulcantún es una rogativa hacia Dios. Nosotros le llamamos futochao, pero todo lo que va dirigido a Dios es con mucho respeto. La cultruquera, por lo general son ancianas, lo hacen sonar muy bien. Por eso este ya purum
Katsu Gualien o Karru Gualien, como dicen en algunas zonas. Karru es verde y Gualien denominan al tiempo de primavera, ya cuando las habas y alberjas están listas para cosechar. ¿Qué dice la canción? Simplemente la danza, que por eso se acompaña con el cultrum. Solamente las danzas se acompañan con el cultrum. Dice, primavera verde me parece gustosamente la tierra, la tierruca. Están dispuestos los jarros en el regue, o sea, las ofrendas para la mapu. Buenas gentes, se me dijo, por eso vine. Voy danzando, me cruzo con la otra fila. Hay 2 pihuichén en el filo de la montaña de los pinos. Los pihuichén son 2 nenas y 2 varones. Calfúmale se le llama a las niñas y pihuichén, y en algunas zonas a los 4 le llaman pihuichén. Son entes sagrados y cumplen una función muy importante en el Camaricú. Entonces, este es el yap, que es arrastrar los pies, y vamos bailando tomados de la mano, y es una danza religiosa, por supuesto que sí. Vingaita mapuyen mai Kasual yagaita chokilia vingaita mapuyen mai Anem charipian kumeke chikainga pigimeu makaita purutu mekepan purutu mekepakan Anem charipian kumeke chikainga pigimeu makaita purutu mekepakan Kasual yekaita trokilia vingaita mapuyen mai. Gracias. Muchas gracias. Entonces la otra danza, Rinku Rinku Tum, o Rinco Rinco Purrum, que es eso, saltar. En este caso el pilián. El pilián, para los antiguos, era una divinidad. Parece que era dueña, ese pilián, habitante de los volcanes, dueño del temblor, del fuego, y se lo asemeja mucho con el latir fuerte del corazón y con el tembladeral de los menucos, que es tan propio de aquí, de la Patagonia. Dice la letra, pilián, así es el pilián, salta el pilián. Pilián, está saltando mi pobre corazón. Salta pilián, sale de la montaña el temblor, viene del menuco el temblor, viene la remesón, viene de la pampa, pilián, así hace el pilián, sale de la montaña, y todo eso cantado suena así.
un instrumentito que le llamamos torompe y que el cacique de Dos Lagunas, don Manuel Epulé, lo sabe ejecutar muy bien. Este instrumentito, ¿se ve? Tan pequeñito, no es de origen mapuche. Este instrumento lo trae el antiguo español, que el mapuche permanentemente incorporó. Lo encontró, lo vio, lo estudió y lo hizo sonar. Así, más o menos, yo toco más o menos, ¿eh? ¿Quieren saber para qué lo usaba? Para enamorar. ¿Saben una cosa? Este canto mapuche ha ido también a otras provincias. Ha estado en Formosa, en el Chaco. No hay, es el único y no se vende. He estado, les decía, en Formosa, en la provincia de Formosa, y saben ustedes, en Formosa y en el Chaco, por supuesto también hay indígenas. Ellos se llaman toba y matacos. También hay pilagás, mocovit. Ya ven que hay muchos grupos indígenas, cada uno habla su idioma, pero curiosamente el toba también tiene este instrumentito y le llama trompa. Y curiosamente también el mataco, que saca unas melodías pero extraordinarias, también, lo único que es más pequeñito y en un material más liviano. Este está hecho en acero, así que ya ve. Y también el mataco y el toba lo usa para enamorar. Muchísimas gracias. Nos saludamos en mapuche, nos despedimos en mapuche. Solo una cosa quiero decirles, algo más. Mis paisanos, quieran lo suyo. Es lo mejor que les puede suceder. Y con esa esperanza de que otro año, yo voy a venir todos los años por aquí porque tengo muchas abuelas, mucha gente paisana, siempre digo mi familia y necesito estar con mi familia. Todos los años vuelvo y espero que cada año ustedes, hoy aquí presentes,
sientan más atracción a lo suyo, y yo también me voy a sentir mucho más feliz de estar realmente con mis verdaderos paisanos en esta tierra del Chubut, en esta tierra de Esquel. Nos despedimos en mapuche con un hasta pronto, que simplemente es Peucalial. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.